Hoy vamos a continuar. Bueno, quiero explicarles que hoy no tenemos escuela dominical porque los hermanos que nos apoyan en la iglesia de Benecer hoy tienen una reunión de obreros y por eso no nos pueden apoyar hoy. Nosotros vamos a continuar entonces con la serie sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comenzar a ver en la palabra del Señor. Vamos, un momentito, vamos aquí hay que retroceder acá. Vamos a comenzar con la 70ª semana de Daniel. Entonces, Daniel capítulo 9 y el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para acabar. Voy a cambiar de anteojos aquí un momentito. Otra vez, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perpetua y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces van a transcurrir 69, van a transcurrir a partir del momento que se parte del momento que Artajerjes dio la orden en el año 444 a.C. Entonces dice el versículo 25, sepas pues y comprendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, el año 444 a.C., hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, ahora, es 62 más 7. Entonces, aquí el término es después de las 62 semanas, pero en realidad se refiere al final de las 69. Se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Y luego dice el príncipe de un pueblo que ha de venir. Se refiere a lo que sucedió con el año 70 con el general Tiro. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra están determinadas las desolaciones. Entonces fue cuando Israel fue esparcida. Luego dice, vamos ahora a Lucas 21. Este es el pasaje que Jesucristo está profetizando. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces nosotros estamos todavía en el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles comenzó en el tiempo de nuestro Señor, y ahí entonces en realidad comenzó con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estamos en el tiempo de los gentiles, hasta los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Entonces es cuando comienza a suceder lo que sigue. Dice el versículo 29, y les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles.
La higuera es el reloj de Dios. La higuera es Israel. Cuando ya brotan, viéndolo por vosotros mismos, sabéis que el verano está ya cerca, hablando de la higuera. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación, o sea, la generación que vea estas cosas, hasta que todo acontezca. Vamos ahora a pasar al versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora vamos a Daniel capítulo 9 y el versículo 27. Dice, y por otra semana, aquí está hablando de la 70ª semana. La gente le llama 70ª, pero se dice correctamente la 70ª semana de Daniel. Entonces, por otra semana, la 70, confirmará el pacto a muchos. Y esto entonces es cuando ya el tiempo de los gentiles todavía está en vigencia cuando él hace esto. Y por otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces al principio de la semana el anticristo va a hacer un pacto con Israel, va a permitir que ellos entonces comiencen con su celebración del sacrificio y la ofrenda, y para que eso pueda ocurrir tiene que aparecer el arca. Entonces hay diferentes criterios en cuanto a si van a permitir que se construya el templo o no. Hay mucha confusión en cuanto a eso. Lo que hoy se considera que son las ruinas del templo, en realidad el muro de los lamentos en realidad no pertenece al templo. Jesús dijo de que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, esa no es, la gente y los israelitas consideran que eso es, pero, y van ahí, pero en realidad ese no es el templo. El templo está fuera de la ciudad. Entonces, se reconstruirá el templo. Esa es una forma de pensarlo. Otra forma de pensarlo es que no será necesariamente el templo, sino el tabernáculo. Pero les digo una cosa, cuando aparezca el arca, entonces ahora sí, porque tiene que aparecer el arca. Entonces, por otra semana, confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar, o sea, va a quebrantar su pacto con Israel, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, ahora, cuando dice después, entonces significa que no inmediatamente. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y eso es cuando el anticristo se sienta en el arca, haciéndose pasar por Dios y exigiendo que se le adore como Dios. Aparentemente eso al final de la gran tribulación. Y entonces y esto hasta la consumación. Y se derramará lo que está determinado sobre el desolador, o sea, el anticristo. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Recuerden que los tesalonicenses eran parte de la provincia de Macedonia, y ellos estaban teniendo una persecución tan feroz que ellos creían que ya estaban en la gran tribulación y que ya entonces estaban en esa situación. Y Pablo está teniendo que aclararles en las dos cartas. Aquí es la segunda. En la primera les manifiesta algunas cosas. Aparentemente lo que yo creo es que seguramente quedaron algunas dudas con la primera, que vamos a estar viendo ahorita. Y entonces está tratando de corregirles las dudas que ellos tienen en cuanto a la segunda venida del Señor, y eso lo corrige en segunda Tesalonicenses. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces Jesucristo no va a venir, sino que primeramente se va a manifestar el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora.
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Eso va a ocurrir ya avanzado, la gran tribulación. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora aquí hay divergencia de criterios. Muchos lo que dicen es que es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia lo que lo detiene. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene, o sea, no puede manifestarse completamente hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Jesucristo viene en gloria y nosotros venimos con él, o sea, está el arrebatamiento, entonces en las nubes se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, y entonces él viene con nosotros, viene montado en un caballo blanco brioso, y aquí un cinto del verbo de Dios, y entonces él viene con la espada de su boca, él viene matando, viene destruyendo, y entre eso entonces está también que él va a matar al anticristo. Dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Recuerde que durante este periodo, la 70ª semana de Daniel, entonces la bestia y el falso profeta van a estar haciendo milagros y se va a manifestar, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces está hablando que los que no conocen al Señor van a aceptar al inicuo como que Él es el verdadero. Recuerde que el número de Él es el 666. Es lo más cerca que Él puede llegar al 7, que es la perfección de Dios. Entonces Él llega, 666 es el número del hombre, 3 veces, es una trinidad del hombre, es lo más cerca que él puede llegar a 7, que es nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de Dios. Entonces, por esto Dios les enviará operaciones de error para que crean a la mentira, las personas que no creen, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. Vamos a regresar ahora a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando con el versículo 13. Se me calentó el agua porque lo puso delante del abanico. Consígame agua fresca, por favor. Sí, me lo pone ahí atrás. Es que aquí está el abanico. Sigamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, aquí el término se refiere a los creyentes que han subido, están con el Señor. Entonces, su alma y su espíritu está con el Señor. Están esperando la resurrección. Gracias. Espera un momentito. Gracias. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, o sea, como los inconversos, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. O sea, cuando Jesucristo viene, lo que ocurre el arrebatamiento, entonces vienen con él el espíritu y el alma de aquellos que pasaron a la presencia del Señor antes que nosotros. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo, cuando escribió esto, él creyó que él iba a estar con vida cuando Cristo regresara. Papi creía eso también. Papi decía que él no estaba esperando al sepultador, sino al resucitador. Ah, y entonces los que estamos con vida, y si nosotros estamos con vida cuando Cristo viene, entonces vamos a estar en esta categoría. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si nosotros estamos con vida cuando Cristo viene, nosotros no vamos a ir antes que los que ya pasaron a la presencia del Señor. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, recuerden esta palabra, trompeta de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, o sea, los que el alma y el espíritu de los que ya están con el Señor va a resucitar su cuerpo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y a partir de ese momento, dice, estaremos siempre con el Señor. O sea, vamos a estar primeramente en las nubes, después otra vez aquí en la tierra. Voy a predicar luego sobre las condiciones del milenio, que vamos a pasar 1000 años aquí en la tierra con Él. Y entonces, pero a partir de ese momento vamos a estar siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Pasemos ahora al capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor, ahora recuerden que el día del Señor no es un día de 24 horas, el día del Señor es un periodo de poco más de 1000 años. Entonces, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer embarazada y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Recuerde que la semana pasada hablé sobre la importancia de velar y orar, estar atentos, estar esperando la venida de nuestro Señor. Porque los que duermen, de noche duermen, o sea, los que no están apercibidos. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación por yelmo. Porque no los ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como también lo hacéis. O sea que continúen haciendo lo que ya están haciendo. Muy bien, ahora vamos a pasar a Apocalipsis. Vamos a entrar, y estamos brincándonos aquí un montón, pero creo que llegamos aquí al séptimo ángel. Estamos en Apocalipsis 10:7. Antes de esto han pasado los ayes y los seis ángeles. Este es el séptimo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, tomen nota. Dice que cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos
los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole, dame el librito. Y él me dijo, toma y devóralo, y él te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Recuerda que este es el mismo librito que no había quien pudiera abrirlo hasta que apareció Jesucristo, que es el que había cumplido los requisitos, o sea que es digno. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube devorado, se amargó en mi vientre. Y él me dijo, en base a esto, yo entiendo que lo que está diciendo aquí es que use el contenido del libro, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Ahora, tomen nota que aquí no está hablando de Israel. El versículo 11 dice, a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Eso no es Israel, eso es los gentiles. El versículo 15. Y el séptimo, damos ahora el capítulo 11, perdón. Capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, a partir de ese momento, Jesucristo va a estar reinando. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Está hablando ya al final de la gran tribulación. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos de los profetas y a los santos, está hablando del tribunal de Cristo, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces hay dos eventos acá, y hay 1000 años entre uno y otro. Primeramente está el galardón, que es el tribunal de Cristo para los creyentes, y 1000 años después, al final del milenio, después del milenio, está el juicio del gran trono blanco, que es donde aparecen los inconversos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Recuerden que lo que Moisés hizo fue una copia del original en el cielo. Entonces, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Recuerden que cuando Jesucristo resucitó, Él murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, el día de su resurrección, Él subió y aplicó su sangre al propiciatorio del arca original, del arca en el cielo. El arca que Moisés hizo era para sangre animal. El arca original en el cielo es para la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso quedó aplicada. A partir de ese momento ya hay franca entrada a la presencia del Señor allá. Antes de eso, los creyentes llevan al paraíso. A partir de ese momento ya entonces los creyentes pasamos a la presencia del Señor. Entonces, el arca de su pacto fue visto en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y terremotos y granizo grande. Pasemos ahora a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo de la resurrección. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir, los creyentes. Pero todos seremos transformados, los que estemos con vida cuando Cristo viene. Entonces vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora tomen nota que dice a la final trompeta. A la final trompeta. Ahora, ¿cuál es la final trompeta? Vamos a ver si llegamos a aprender aquí hoy. Se tocará, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, está hablando de nuestro cuerpo mortal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora recuerde que creer en vano es no creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aparentemente, cuando habla aquí de la final trompeta, cuando estudiamos la historia de Israel, nos damos cuenta que esa final trompeta ocurre en el Yom Kippur, anunciando el comienzo del año de jubileo. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al año de jubileo. Recuerden que cada 7 años se celebraba el año sabático. 6 años se trabajaba la tierra, el séptimo se dejaba reposar la tierra, y en el múltiplo 7 por 7, 49, era año sabático, y el siguiente año era año de jubileo. Cada 50 años era año de jubileo. Entonces dice: contarás para ti 7 semanas de años, o sea 49. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años les serán 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, en el Yom Kippur, el día de redención. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Entonces, durante este mes de Tisri, sonaba la trompeta varias veces. Sonaba en Rosh Hashanah, el primero del mes, anunciando el nuevo año. Pero el 10 del año 49, entonces estaba comenzando el año de jubileo. Entonces, fuertemente y largamente sonaba la trompeta. Harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis, tomen nota, libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Cuando se vendía, no se vendía a perpetuidad. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, cuando Dios le dio la tierra a Israel, no era de ellos, nunca ha sido de ellos, es de Dios. Pero Dios se los da a ellos con título, pero el dueño es él. Entonces, cada 50 años debía regresar. Si lo vendían, entonces cada 50 años tenía que regresar a sus dueños originales. Esto es para que siempre se guardara la distribución de las tribus en Israel. El año de los 50 años os será jubileo. Ahora se traduce jubileo. En realidad en el hebreo es júbilo. No sembraréis ni segaréis lo que de por sí nazca en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Entonces este es el año de jubileo, porque es jubileo, santa será a vosotros, el fruto de la tierra comeréis, lo que se produce naturalmente. En este año de jubileo volverá cada uno a su posesión. Ahora vamos a Lucas capítulo 4, el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él comienza su ministerio, dice: vino a Nazaret,
donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, halló lugar. Ahora, el lugar donde se leen las escrituras cada sábado. No recuerdo ahorita de dónde viene eso, pero eso es designado, eso es distribuido. Entonces, el hecho que ese día cayera ese pasaje precisamente para leer en las sinagogas del mundo, en todas las sinagogas del templo y todas las sinagogas del mundo, ese día no es casualidad, sino que Dios lo tenía listo. Entonces él abrió el libro que le fue entregado y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para pregonar el año agradable del Señor. Tomen nota, Jesucristo está aquí pregonando el año de jubileo. Ahora, yo hice una búsqueda y sí coincide. Entonces, él está comenzando su ministerio en un año de jubileo. Y él está anunciándolo, está pregonando. Esto se cumple hoy delante de ustedes, dice en el versículo 20. Y enrollando el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces él está pregonando el año de jubileo, está pregonando el comienzo del año agradable al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo va a venir? Aparentemente, en el mes Tisri, cuando empieza el año de jubileo, es la final trompeta. La final trompeta es anunciando el año de jubileo. Entonces, según el calendario judío y según ChatGPT, está entre 5 y 10 años de aquí, el año de jubileo. Entonces, pero Jesús dijo que nos va a sorprender cuando no lo esperamos. Entonces, aparentemente, el arrebatamiento va a ser a la mitad de la semana, cuando el sacrificio es quitado y comienza el año de jubileo y sonará la trompeta para anunciar el comienzo. Ahora, ¿significa eso que ya entonces tenemos la fecha? Ya otros lo han intentado antes, por mucho tiempo. Y recuerdo un viaje que hice a los Estados. Vino un hermano, era ingeniero, y él vino y estaba exponiendo un estudio que él había hecho de números. Y no recuerdo en qué año fue eso, pero él llegaba al año 1996. Ahora, en 1996, una de las cosas que ocurrió es que se alinearon los astros. Y eso ocurre cada 2000 años. Entonces él dijo que todo alineaba para cuando, para el 1996. Todo calzaba, todo alineaba ahí. Y entonces yo recuerdo que yo quedé impresionadísimo. Yo dije, sí, definitivamente tiene que ser. Entonces se paró el que había sido decano en mi tiempo en el seminario. Después él había sido presidente, ahora está con el Señor.
el hermano Hugh Harris. Y entonces él se paró y rompió mi bombillo. Me desinfló cuando dijo, bueno, suena interesante. Es algo para que pensemos. Pero nada más recuerden que otros lo han intentado antes de fijar fecha y no ha correspondido. Bueno, vino y se fue en 1996. Estamos en el año 2025. Entonces, ¿cuándo va a abrir nuestro Señor? Una cosa sabemos, viene pronto. Podemos verlo con la higuera. La higuera es el reloj de Dios y la higuera es Israel. Entonces, está cerca. Y yo creo que probablemente esta generación lo va a ver. Ahora, si vamos a estar con vida cuando Jesucristo viene o no sé. Porque yo creo que viene pronto, pero ¿voy a estar yo con vida? ¿Vamos a estar cada uno de nosotros con vida? Solo el Señor sabe. Pablo creía que él iba a estar con vida. Papi creyó que él iba a estar con vida. Entonces, de una cosa sabemos. La Biblia dice, velad y orad. Estamos listos y queda poco tiempo para que nosotros anunciemos la palabra del Señor. Queda poco tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos muchas respuestas, pero hay cosas que solamente están para ti. Y tú lo dijiste, que solo el Padre sabe el día y la hora. Y nosotros somos mandados a estar listos, estar atentos, velando y orando. Señor, ayúdanos a recordar que falta poco tiempo para anunciar tu palabra. Falta poco tiempo y el tiempo también se está agravando. Ahora cuesta mucho que las personas te reciban. Y luego cuesta mucho que los que hacen profesión de fe realmente te sirvan y estén dispuestos a compartir tu palabra con otros. Y cada día se hace más difícil. Así que podamos aprovechar el tiempo, sabiendo que el tiempo está cerca. Que nosotros podamos vivir de tal manera que te demos a ti la honra y la gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos juntamente con Juan al final del Apocalipsis, oh sí, ven Señor Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.